En Proclama del Cauca Radio le damos vida a las palabras. Daniel Anacona, personero de Caldono, Cauca. Vengo ejerciendo en el cargo desde el 1 de marzo del año 2016. Esto nos ha permitido desde la personería hacer un seguimiento o tener un diagnóstico de lo que ha venido ocurriendo en el territorio durante los últimos años. A fin de no extendernos mucho en la intervención, voy a hacer una participación más o menos de lo que ha venido ocurriendo desde el año 2022. Como lo mencionaba la Defensoría del Pueblo, existen dos alertas tempranas, dos o tres mejor, alertas tempranas vigentes para el municipio de Caldono, entre esas la 026 de 2018 relacionada con la protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Precisamente la 026, la 040 y la 019, de acuerdo a los últimos 5 informes de consumación, advierten que las recomendaciones de las alertas tempranas no se tuvieron en cuenta y por lo tanto se consumaron. En consecuencia, en este momento pues estamos en una situación humanitaria muy crítica. La personería desde enero del año 2022 ha emitido 8 informes de inminencia, 8 informes advirtiendo el riesgo de confrontaciones, de ataques contra la población civil, ataques contra las autoridades tradicionales, ataques contra la misión médica, ataques contra las iglesias, ataques contra funcionarios, ataques contra concejales, ataques contra todo el mundo. Se ha advertido el recrudecimiento del orden público y la desaparición, ni siquiera individual, masiva, de niños, niñas y adolescentes. Nuestras familias están quedando sin niños. Han desaparecido niños de 11 años y los hemos visto en la evidencia fotográfica cargadas con una AK-47. El equipo de acción inmediata que hace parte de la alcaldía municipal, construido mediante decreto municipal para la prevención y buscar medidas para la recuperación de los niños, ha recuperado de alrededor de 100 que se han desaparecido uno. Las autoridades tradicionales han hecho lo suyo, han sido las más efectivas en el proceso de recuperación de niños desaparecidos, utilizados para actividades relacionadas con actores armados. Se ha logrado. Lamentablemente otros niños es que ni siquiera los sepultaron en un cementerio cristiano, en un lugar santo, los sepultaron de manera clandestina y por partes. Señor alcalde, usted me ha pedido un informe real de lo que está pasando aquí. Sí. Es muy duro. La personería, dentro del ejercicio de su función como veedora y defensora de los derechos humanos, desde enero del año 2021 solamente tiene conocimiento de 30 casos de niños desaparecidos, pero el mismo Consejo Regional Indígena dijo son más de 100. Y hay muchas razones para, naturalmente, no reportar esos casos. Me las evitaría en este momento. Simplemente mencionar que muchos de esos niños no van a regresar porque lamentablemente ya están enterrados en su mayoría de manera clandestina. En el municipio de Caldono, alrededor de 16 puntos se volvieron zonas de desaparición, reclutamiento, utilización o uso de niños. El 99% de esos niños fueron sacados del territorio. ¿Hacia dónde? Hacia municipios como el Tambo. El Tambo lo tenemos en rojo desde la personería como una zona de traslado de niños para la guerra. De Argelia ni hablemos. Luego el municipio de Balboa, donde cayeron niños y niñas. Niños del municipio de Caldono, en el municipio de Guapi, Cauca, en Tobibío, en Buenos Aires, en Suárez, Cauca, y lo más doloroso, niños del municipio de Caldono participando en hostilidades en el departamento de Arauca, en Buenaventura, en Tumaco, en el Putumayo. Inclusive tenemos casos
de niños o ciudadanos de Caldón que fueron a participar de confrontaciones en Antioquia. Y las comunidades tradicionales saben, y las autoridades saben lo difícil que ha sido recuperar esos cuerpos. Muchos ha sido imposible, porque ni siquiera sabemos en qué sitio cayeron. Y adelantar esos procesos es muy complicado porque a veces la contraparte en las confrontaciones creen que las comunidades o las autoridades que están en el proceso de recuperación de sus hijos creen que son el enemigo y por lo tanto han sido declarados objetivo militar. De ahí a que muchos de los cuerpos no se puedan recuperar, especialmente de niños. Y lo más doloroso en los últimos meses, está aumentando el número de desaparecidos de sexo femenino, niñas, utilizadas a través de redes sociales para captar más y más niños. El último requisito que les pidieron era saber multiplicar y dividir independiente de otras condiciones. Y todos hemos guardado silencio por muchas razones, de las que no me quiero pronunciar. Ahora, frente al conflicto armado como tal, la Personería ha reportado presencia de organizaciones armadas en 56 veredas, el 64% del municipio de Caldono, con puntos donde ha habido presencia armada de al menos 3 organizaciones que por una u otra razón hacen presencia en el territorio y están participando de manera directa o indirecta en la afectación a los derechos de la población civil, a los derechos de las autoridades civiles y especialmente las autoridades tradicionales. La Personería ha emitido infinidad de documentos advirtiendo atentados, ataques contra las autoridades tradicionales, contra la guardia, contra los coordinadores de guardia. Advertimos la inminencia del asesinato del mayor Wilson Andrés. No nos hicieron caso. Advertimos el asesinato de la mayora Sandra Liliana. Aquí, en este lugar, les dije al Ministerio de Defensa y entonces Ministerio del Interior, tomen medidas porque en cuestión de semanas o días van a asesinar a una autoridad de este territorio, la van a asesinar, tomen medidas. Nadie las tomó y se repite la historia. Acabamos de sacar, señor alcalde, un informe de inminencia del 13 de mayo donde decimos como referencia, notificación de eventuales confrontaciones armadas en el municipio de Cardona y posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Ya ni siquiera en Robles, se extiende a otros puntos estratégicos donde empezamos a ver lo que no queríamos volver a ver, que es el tema de la siembra de minas antipersona, el abandono de artefactos explosivos y MUSE. La misma fuerza pública da certificación de lo que se halló en la parte alta de Robles, lo que se ha hallado en el sector de La Guada. Ahora tenemos preocupaciones que por el límite entre el resguardo indígena de Polono y el municipio de Silvia también se llene de minas antipersona, con los efectos que eso tiene. Aquí tenemos lamentablemente representantes de la mesa de víctimas con ese hecho, que quedaron flagelados para siempre. Entonces es una situación demasiado crítica. Señor alcalde, hablábamos inicialmente de 3 organizaciones armadas, pero hemos tenido temor de que sean 4, inclusive 5 estructuras en el territorio buscando dominar el terreno. El 4 o antes del 4 mejor de mayo a las mismas autoridades les dijeron que aquí no nos vamos. Nos vamos el día que pensamos a la contraparte. Mientras tanto aquí nos quedaremos y nadie nos saca y vamos a traer más, pues. ¿Y qué les parece, pues? Una amenaza directa contra la autoridad. Ni hablar de ahí para abajo esas otras autoridades, esos representantes de la comunidad o esa población civil en riesgo. Para finalizar, quiero hacer una alusión a lo que mencionaba la Defensoría del Pueblo frente al tema de las alertas tempranas en relación con los masivos. Venimos advirtiendo desplazamientos masivos. Tuvimos ya el de Robles y corremos el riesgo de nuevos desplazamientos, como por ejemplo en el sector de Santa Elena, en el sector de Pueblo Nuevo, que son puntos estratégicos.
se ha pedido al gobierno nacional, se ha pedido a la CIPUR una intervención urgente para empezar a disminuir esos procesos de desaparición de niños y niñas, para evitar que continúe el constreñimiento contra las personas que hacen parte de los procesos de reincorporación, y no ha sido posible, y la muestra de eso es 3 granadas que les tiraron antes de ayer en Tumpurá. Mencionar que para el año 2021 el municipio de Caldón tuvo 17 homicidios selectivos. En el año 2022 35, se multiplicó, 205% aumentó el número de homicidios selectivos en Caldón. Ni siquiera tenemos los datos de los municipios del Cauca, fuera del Cauca, donde ocurrieron asesinatos de ciudadanos de Caldón, que son demasiados, la mayoría asesinados en la zona de Argelia, Balboa, El Tambo, El Briceño y probablemente hacia el departamento de Putumayo, donde también se disputa otra guerra entre estructuras, que es una situación delicada. Señores Gobierno Nacional, las amenazas ya no son ni siquiera contra las autoridades tradicionales, se extendieron contra la Guardia, contra los presidentes de Junta. Les han ido a decir a los presidentes de Junta: o renuncia o renuncia. 13 concejales en riesgo, ya perdimos 1, y están en la misma condición, y están en riesgo, y lo advertimos nuevamente: servidores públicos amenazados, extorsionados, perseguidos, docentes. Hay un silencio infinito por parte de los docentes frente a todo lo que está pasando, y uno entiende por qué lo hacen. Porque hay momentos donde definitivamente la vida prima sobre esas circunstancias tan difíciles. Reincorporados, hasta la mesa de víctimas ya fue tocada. Entonces todas estas situaciones lamentablemente llevaron a la consumación de la alerta temprana. Se me ha olvidado, doctora Ludi, mencionar lo que ya reportaron: amenazas y ataques contra la misión médica. Después de las 12 de la noche no se puede mover por determinados trayectos porque habrán acciones. En el medio de las confrontaciones han detenido las ambulancias. Saqueo de viviendas en el sector de Robles, viviendas saqueadas, explosivos sobre escuelas, emovientes destruidos, cultivos destruidos, vías minadas. Esta es la situación que está viviendo ahora el municipio. Las desapariciones forzadas, ni siquiera sabemos cuántas personas han desaparecido, y sabemos que no van a volver. Estamos volviendo a la historia que parece que no lo estuviéramos recordando, porque estamos viviendo desde 1997 hasta el 2015, se están repitiendo, pero de una manera muy diferente. Ahora los actores no se ven en 100, 200 actores armados. Se ven 2 hombres en una moto con una 9 milímetros, ejecutan su acción y desaparecen, y cumplen con el objetivo militar independiente que sea. Entonces básicamente esa es la situación que viene padeciendo el